Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que están aquí y pues me da gusto verles. Me da gusto de verdad ver sus rostros sanos y salvos y gracias por sus acciones de gracias, lo cual indica pues que el Señor está obrando en sus vidas. Gracias a Dios por ello. Y hoy, hermanos, el tema de esta mañana, vamos a tomar no como una parte de lo que vimos el domingo anterior, sino que quiero dejar y establecer bien claro un principio bíblico, en el cual hoy ustedes me ayudaron a hacer lectura. Quiero que pongan sus ojos en Tito, capítulo 2, en el versículo 1 nada más. Y dice la palabra de Dios así: pero tú habla lo que está de acuerdo, ¿con qué, hermanos? Con la sana doctrina. El domingo anterior, sé que algunos corazones tuvieron ahí choques precisamente con la doctrina, choques de conocimiento, choques de convicción, choques de fe, choques de creencias. Pero, hermanos, el haber enseñado el domingo anterior lo que se enseñó, no era para contraponerte, ni mucho menos para hacerte dudar de algo o para aún llenarte más de dudas, sino todo lo contrario, hermanos. Y sé que para algunos me pudieron haber tomado la palabra como muy fuerte, y eso pues a algunos les pudo haber lastimado alguna creencia, algo que estaban bien convencidos de que así era. Pero, hermanos, Pablo el apóstol le dice a Tito: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vemos, hermanos, que las cartas de Timoteo, la carta de Tito y la carta de Filemón se le conocen como cartas pastorales. Son instrucciones dadas a los pastores. Y nosotros los pastores tenemos que mostrar lo que nos fue mandado a hacer, que es, ¿qué, hermanos? La sana doctrina. Y precisamente, hermanos, hoy vamos a ver la segunda parte de una enseñanza que di en el 2020 que se conocía como verdades a medias. Hoy vamos a ver lo que es la segunda parte y vamos a entender, hermanos, a través de estas verdades a medias, lo que es la importancia de enseñar, de aprender y de poner en práctica lo que es la verdadera sana doctrina. Y si Pablo le dice a Timoteo: tú habla y enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo cual quiere decir, hermanos, que entonces hay mala doctrina, ¿correcto? Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy, en esta mañana. Y déjenme decirles, hermanos, primeramente, un proverbio judío, no viene en la Biblia, pero es un proverbio que utilizan mucho los judíos para hablar de la verdad. Y dice así: una verdad a medias equivale a una mentira completa. ¿Qué será peor, hermanos? ¿Un mentiroso o una persona que te dice verdades a medias? De un mentiroso se sabe que es un mentiroso y ya sabes qué esperar de esa persona, amén. O sea, puras mentiras. Pero el que habla verdades a medias, hermanos, ese es un artesano de la destrucción. Y es donde tenemos que estar muy alertas. Ahora, en la lógica, la falacia de la verdad a medias es una falacia en que se presenta algo creíble y se toma eso como buena razón para creerlo y creer que el resto de la presentación es verdadera. Lamentablemente, hermanos, esto se utiliza en muchos sermones en iglesias cristianas. Verdades a medias. Una persona engañada por una verdad a medias podrá considerar la proposición o declaración como una verdad absoluta y actuar en consecuencia de ello, de cómo le fue presentado. Las verdades a medias, hermanos, son frases engañosas cargadas de cierta verdad, pero no toda la verdad. Y déjenme les digo, hermanos, que incluyen algún elemento de verdad.
Las frases utilizadas pueden ser parcialmente verdad. La frase puede ser incluso verdad, pero no toda la verdad, lo que produce un engaño provocado por omisión, por omitir la verdad completa. Pueden incluir algunos elementos engañosos, como algunos puntos o signos de puntuación, especialmente si se intenta engañar, evadir una culpa, malinterpretar la verdad y peor aún, tergiversar la verdad. El propósito, hermanos, de las verdades a medias es hacer parecer algo que solo es una creencia como un conocimiento o una verdad absoluta. De acuerdo con la teoría de estas partes, para saber si una determinada proposición es verdadera, uno debe no solo creer en la verdadera e importante proposición, sino también debe tener una buena razón o argumentos para hacerlo, o sea, para creerlo. Ahora, hermanos, las verdades a medias, así como la verdad fuera de contexto, tienen efectos más poderosos que las mentiras. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Muy fácil, muy sencillo, y así empieza el pecado. En el jardín del Edén, Génesis 3, versículo 4. En el capítulo 2, Dios les dice a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto podrán comer, amén, pero de ese árbol del medio, del conocimiento del bien y del mal, de ese no podrán comer, porque el día que de él comieren, ciertamente moriréis. ¿No dice así la Biblia? Bueno, avanza el tiempo y se le presenta la serpiente a Eva. Y Eva entabla una larga conversación con la serpiente, un error muy grande, por cierto. Y aquí viene el engaño, una verdad a medias, inmediatamente por Satanás. Y Eva, platicando con Satanás, sale el tema del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice Eva: de ese árbol no podemos comer, porque moriremos. Versículo 4. ¿Y qué le dice Satanás? No moriréis, sino sabe Dios que cuando de él comieres serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Y aquí, hermanos, es donde entra la mentira cargada, o sea, entra la verdad a medias y engaña a Eva. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué hizo Eva? Comió del árbol, cuando la instrucción de Dios fue tan precisa: no coman de ese árbol porque van a morir. Ahora, en el momento en que Eva probó del fruto, ¿cayó como muerta? ¿Verdad que no? Entonces Satanás, ¿qué le dijo? Una verdad a medias. Pero aquí, hermanos, no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y de aquí es, hermanos, donde vino el acabose de toda la humanidad, por una verdad a medias. Y entonces, hermanos, así sí capta nuestra atención que una verdad a medias puede destruir tu vida. Y por eso, hermanos, una verdad a medias es más peligrosa que una mentira completa. Y eso también depende de quién es el que te exponga la verdad a medias. Y Satanás, hermanos, ¿cómo empieza Génesis capítulo 3, versículo 1? Que es que el animal más astuto en el campo, amén. Y Satanás, hermanos, es astuto, y como les dije el domingo anterior, Satanás va a destruir las iglesias cristianas no de afuera hacia adentro, sino ¿cómo? De adentro hacia afuera. Y, hermanos, ¿dónde creen que empieza? En el púlpito. Precisamente en el púlpito, que es donde el que va a predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, si dice una verdad a medias, ustedes se van a enganchar y se van a engañar, porque jamás van a sospechar de que su pastor les enseñe algo para su perjudicación. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Y esa es una realidad.
pero es donde tenemos que aprender a detectarlas. Hermanos, se suele citar la frase de un filósofo, no digo nombres, que dice así: no hay verdades completas, todas las verdades son medias verdades, pero el diablo juega a hacerlas pasar como verdades completas, y eso es una realidad. Si esto es cierto, hermanos, las declaraciones o las verdades que de acuerdo con esta filosofía, pues son todas verdades a medias y siempre son susceptibles de verter a conclusiones engañosas o falsas. Y generalmente, hermanos, abran sus oídos, toda falsa doctrina o mala doctrina, falsa enseñanza y toda herejía no es más que la verdad sacada de contexto, o sea, una verdad a medias. Lamentablemente son cada vez más los creyentes que son usados por Satanás para tratar de destruir la verdad a través de decir verdades a medias. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que el Señor nos ha dejado herramientas para detectarlas y no caer en el engaño. Y una de esas, hermanos, es el estudio de la sana doctrina. Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a establecer un principio aquí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Cristo hablando con los fariseos, con los religiosos, con los judíos, y les dice lo siguiente. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, hermanos, desde el jardín del Edén, y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es, ¿qué cosa, hermanos? Mentiroso y padre de toda mentira. Padre de toda mentira. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cada mentira que sale de la boca de un ser humano es engendrada por Satanás, porque Satanás es padre de todas las mentiras. El problema aquí, hermanos, es que no podemos estar esperando que un inconverso pues siempre se conduzca por la verdad, porque pues es su naturaleza, ¿verdad? El pecado, la mentira, es parte de su vida. Pero un cristiano, hermanos, ahí sí hay un problema. Y aquí, hermanos, es importante puntualizar que Cristo les está haciendo el reproche a los judíos, a los fariseos, que eran la crema innata, ¿verdad?, de la sociedad, y aparte pues eran los representantes, hermanos, de la religión judía, eran la máxima autoridad. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes son hijos del diablo. ¿Te imaginas, hermano? Cuando un cristiano, su vida es pura mentira y su vida la basa en mentiras, ¿qué dice aquí? Sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer, que es mentir. Mentir, mentir y mentir. Y toda su vida se basa en mentiras tras mentira tras mentira, hasta que se convierte en un círculo vicioso y empieza con una mentira pequeña, y para cubrir esa mentira pequeña utiliza una más grande y luego una más grande para cubrir las demás, y así sucesivamente hasta que se convierte en una gigantesca bola de nieve que tarde que temprano va a rodar y te va a aplastar. Gracias a Dios, hermanos, que hoy lo vamos a aprender a cómo evitarlo, detectando las verdades a medias, que son más peligrosas que la mentira. Y es muy, en realidad, detectar una mentira, hermanos, en realidad es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer, no se necesita un poder para detectar mentiras. Lo que sí se necesita, hermanos, capacidad, herramientas y poder en el Espíritu de Dios para detectar verdades a medias. Y eso es, hermanos, lo importante. Ahora sí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, lo tienen en su pantalla, dice:
Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, no reprobado, ¿verdad? Que es lo contrario. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y de qué palabra estamos hablando, hermanos? De este libro, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que entendamos hoy, y que de hecho esta mañana, el título de esta enseñanza se titula La importancia de la sana doctrina. Hermanos, hermanas, ¿quieren aprender sana doctrina? ¿Amén? Muy bien. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante aprender sana doctrina? Hermanos, el domingo vimos parte de ello, pero hoy también vamos a ver parte de eso. Para empezar, quiero decirles, hermanos, ¿por qué la sana doctrina y por qué es tan importante? O sea, ¿qué es la sana doctrina y por qué es tan importante? El pasaje que aquí leímos a Timoteo, pues aquí nos da pautas. Primero, hermanos, nos dice Pablo que tenemos que procurar con diligencia. La diligencia, hermanos, es con prontitud, con rapidez. Y que tenemos que presentarnos a Dios con una cualidad, con una característica. ¿Cómo? Aprobado. ¿Y cómo se logra eso? Primeramente nos dice que como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, que usa sana doctrina, que tiene sana doctrina en su cabeza y en su corazón y la pone en práctica. Y eso es lo importante. ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? La sana doctrina es el conjunto de enseñanzas que Dios nos da en su palabra. Y solo mediante la lectura y el estudio correcto de la Biblia podemos verdaderamente llegar a conocer a Dios y saber cuál es su voluntad para nosotros. Ahora, si leemos la Biblia sacando versos o versículos como normalmente se le conocen, versos del contexto, o sea, aislándolos del pasaje, del capítulo o de la enseñanza donde se encuentran, o del contexto general de la Biblia, o alegorizamos el texto buscando significados ocultos, estamos estudiando mal la palabra de Dios. Una vez, hermanos, que vayas a tu Biblia, tienes que ir con el propósito no solo de leerla, sino de estudiarla. Ay, pastor, pero es que eso es solo para pastores. No, hermano, es para todos los hijos de Dios. Y cuando vayas a la Biblia, hermanos, tienes que entender a lo que vas, a leerla, y a entender que lo que vas a leer es la palabra de Dios. No es un cuento de filosofía, no es un cuento de chismes, no es un libro de fábulas como muchos lo quieren tomar. Hermanos, es la palabra de Dios. Y con ese respeto tienes que ir a la Biblia y tienes que estudiar para que no te enganches en las verdades a medias que escuchas de algunos siervos o pseudosiervos, y principalmente, hermanos, para los que son muy aficionados al YouTube y que prefieren escuchar predicaciones en YouTube que las de su pastor, y que le dan más crédito a lo que escuchan en YouTube que lo que aprenden en su propia iglesia, cuando la mayoría, hermanos, de esas cosas son verdades a medias. Y tú, todo eso que ves, que lees y escuchas en YouTube, lo tienes que pasar por el filtro de la Biblia y por el estudio en el contexto, para que tú puedas usar bien la palabra de verdad. Porque muchos, hermanos, muchos cometen el error de tomar cualquier enseñanza de YouTube y tomarla como que es la verdad y enseñársela a un montón de gentes que no tienen ese conocimiento y no saben el daño que le están haciendo. No solamente se están engañando a sí mismos y tienen mucho de qué avergonzarse delante de Dios, sino que están usando mal la palabra de Dios. Por eso es muy importante entender lo que es la sana doctrina. No se puede, hermanos,
sacar ningún versículo de contexto. Para los que no saben qué es el contexto, hermanos, contexto significa el contenido del texto. Simple y sencillo. Y si escoges un versículo, tienes que forzosamente leer todo el capítulo y el capítulo anterior y el versículo posterior para poder desarrollar la verdad y entender el tema conforme a lo que Dios quiere que entendamos y no conforme a lo que yo creo que Dios dice. Y lamentablemente, hermanos, hay personas en los púlpitos que están enseñando verdades a medias, sacadas de su contexto. Y por eso, hermanos, tanta gente se engancha y se pierde fácilmente en las emociones, con lo que les enseñaba el domingo pasado, de que pues aquí sí arde el espíritu, porque hay muchachos brincando como locos y cosas así. Hermanos, pues buscan un pasaje y se van inmediatamente con David. Pastor, pero es que en los salmos, en los libros de los reyes, en Samuel dice que el rey David danzó. Sí, hermanos, eso es verdad. Porque es verdad, ¿verdad? Sí, danzó David, sí. Pero tienes que aprender el contexto de por qué danzó. Y el contexto histórico de cómo David danzó. Y en el Nuevo Testamento tiene que estar avalado que la iglesia de hoy en día lo puede hacer. Porque por eso existe el Nuevo Testamento. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, hermanos, apunta al Nuevo Testamento. Específicamente a las 7 cartas de Pablo a las iglesias. Y ahí, hermanos, tienes que avalar la doctrina de que lo puedes poner en práctica. Y si se han dado cuenta, hermanos, siempre que enseño del Antiguo Testamento, termino en las cartas de Pablo. Porque así tiene que ser, es la sana doctrina, es el correcto estudio de la palabra de Dios. Porque en la Biblia hay promesas. Y hay promesas para judíos, hay promesas para inconversos y hay promesas para la iglesia. Y no todas son para ti. Así como hay juicios para los judíos, hay juicios para los inconversos y hay juicios para los cristianos. Y debes de saber identificar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el contexto para saber qué puedes aplicar a tu vida hoy en día. Y no caigas en esos engaños como lo cayó Eva en el jardín del Edén. No moriréis. Si no sabe Dios y mencionan a Dios, y quiso hacer lo mismo Satanás con nuestro Señor Jesucristo en el jardín, en el desierto. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres el hijo del Dios Altísimo, lánzate, come de este pan. Verdades a medias. Y así es como ataca Satanás. Y es muy importante que lo entendamos, hermanos. Tenemos que dedicar tiempo a leer. Hermanos, pero si no le dedicas el tiempo suficiente a leer, mucho menos lo vas a hacer a estudiar la palabra de Dios. Siempre que vayas a la Biblia, hermano, siempre en oración, pide a Dios que el Espíritu Santo te ilumine y abra el entendimiento para que nos dé la gracia para obedecer y aplicar lo que leemos a nuestra vida diaria. Siempre, hermanos. Por eso cuando abres la Biblia, pues no entiendes nada. Y sé que para los que son recién nacidos o tienen poco, pues más complicado. Pero a los que ya tienen muchos años, hermanos, no tienen ninguna justificación. Que sigan sin entender. Algo tan simple. Y por eso dice el Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Máxime, sí, ya estás discipulado, hermano. Así que es importante la doctrina, por supuesto, hermano. Les voy a dar unos ejemplos, hermanos, de falsa doctrina, o sea, de verdades a medias. Pero vean quién las dijo. Y no voy a dar nombres. Un telepredicador muy famoso, a quien siguen multitudes, decía que a él no le importaba la doctrina, que él solo quería a Jesús.
¿Querer a Jesús es malo, hermanos? Por supuesto que no. Claro que no, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso y perverso. Amén. Y que su palabra es la verdad. Amén. La doctrina, hermanos, son las enseñanzas de su palabra. Si a Dios no le importara la doctrina que tenemos, significaría que no le importa qué religión profeses, ni le importaría que Dios con D minúscula sigas. En tanto seas muy sincero, ¿verdad? En tanto que quieras a Jesús. Hermano, déjame te digo, el infierno está lleno de personas muy sinceras que querían a Jesús, pero que no querían su sana doctrina. Dios de todos modos se va a agradar de nosotros, ¿no? Con querer a Jesús, con saber que Dios es el Hijo de Dios, con que Jesús es el Hijo de Dios, Dios se agrada de nosotros. No, hermano, eso no es cierto. Es una verdad a medias. Mucha gente, hermanos, está sinceramente engañada y sinceramente está en el infierno por creer esas mentiras, esas verdades a medias. Y eso no lo hace estar menos condenada en justa retribución por sus pecados. Fíjense, hermanos, qué cosas. Vemos, hermanos, que querer a Jesús suena muy noble, ¿verdad? Pero si no conocemos al Jesús de la Biblia y no sabemos cómo es, qué piensa y cómo nos manda, ¿a quién estamos adorando? Hermano, ¿tú adoras al Dios de la Biblia? ¿O te has fabricado un Dios personal? Un Dios que te conviene, un Dios que te gusta a tu manera y que no te exige que te santifiques y que crezcas todos los días de tu vida. Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Así que estás adorando un Dios falso. Otro famoso cantante cristiano decía que a Dios no le importaba nuestra doctrina, sino nuestro corazón. La Biblia dice que a Dios no le importa nada, que a Dios le importa tu corazón. ¿Eso es verdad, hermanos? Y lo que nos pide es que le demos nuestro corazón. Y así lo dice expresamente los Salmos. ¿Así es o no es así? Por supuesto que sí, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso, como ya dije, pero tenemos que aprender que mucha gente, hermanos, por sentimentalismos, por emocionalismos, porque cree que forzosamente en las cosas de Dios tiene que haber una expresión muy notoria para creer realmente en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando yo iniciaba me sentía un poco intranquilo, porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, adivinen qué sentí. Nada, hermanos. Hay algunos que dicen, yo me emocioné, yo lloré, yo sentí calor. Está bien, hermano, no hay ningún problema. Pero para los que no sienten nada, ¿qué entonces no fueron salvos? No es necesario, hermanos. No tienes que sentir algo específico para que creas que realmente Dios está en ti. Y quien te está diciendo lo contrario, pues te está diciendo una verdad a medias, ¿no? Y ahí estás en un conflicto porque no sabes qué hacer. Y por eso, hermanos, es muy difícil no creerle a un cantante cristiano lo que dicen sus letras, ¿verdad? Mucho cuidado con las letras, hermanos, de los cantantes cristianos, porque no todos son cristianos. Mucho cuidado. ¿Y cómo los vas a detectar? Con la sana doctrina. Porque incluso los cantos, las canciones que tanto te gustan, las tienes que pasar por este filtro. O la Biblia. No, ay, es que es esta, es aquella. Pero él tiene tantas canciones tan bonitas, hasta me hacen llorar. Si hubiera de esas en la iglesia. Engañoso es el corazón, hermanos. Y vean, hermanos, cómo están las cosas. No creces, no predicas el evangelio con esas canciones que según te emocionan. Entonces, ¿qué será con un himno?
Pues mucho menos, ¿verdad? Porque son aburridos cuando están cargados de sana doctrina. Importante que lo entiendas. Ahora, fíjense, hermanos, para los que son muy adeptos a las redes sociales, buscando ahí. Leí recientemente en una página cristiana la afirmación de que la doctrina es importante, pero la doctrina no nos salva. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad, hermanos. La doctrina no es la que nos salva. Hay alguien que es el que nos salva. ¿Quién es? Está bien. Quien afirmó esto y quien lo publicó no se detuvieron a pensar que la falsa doctrina conduce a falsas conversiones. Muchas personas en iglesias tienen la costumbre de al final del servicio hacer una invitación general, ¿verdad? Sobre todo a los que llegan nuevos por primera vez, a que levanten su mano y que pasen al frente y que repitan una oración, una oración general, y con eso piensan que todas las personas que hicieron la oración van a ser salvas, porque eso es lo que hacen muchos en muchas iglesias. Pero, hermanos, el problema es que muchas veces y de estas personas levantan sus manos, hacen oración sin que haya existido un arrepentimiento y conversión genuinas, sin haber sido confrontados con su pecado y expuestos a la justa condenación eterna que merece en retribución de su pecado. Muchas personas siguen a falsos maestros de prosperidad por la falsa promesa de llegar a ser tan ricos como el predicador. Y esa es su motivación central, el amor al dinero. Falsa doctrina, hermanos, conduce a falsas conversiones. El mensaje de salvación debe de ser predicado bíblicamente, y eso es doctrina sana. El punto de quien predica, hermanos, es que el conocimiento de la sana doctrina no significaba salvación. Y el punto de quien predicaba es que el conocimiento, hermanos, debe de estar basado solamente en la palabra de Dios. Pero se puede conocer la doctrina correcta y aún no haber nacido de nuevo, hermano, ¿lo sabías? Tú puedes tener sana doctrina y seguir siendo inconverso. Porque tu fe, tu salvación la estás basando en lo que conoces y no en Jesús. Pero, hermanos, ahí es donde está la trampa, porque eso es diferente a decir que la doctrina no nos salva. Pero para ser salvos debemos creer en el Jesús verdadero, y eso es doctrina bíblica. Y ante tales afirmaciones de la falsa doctrina, Pablo le encarga a Tito lo que ya leímos: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dicha orden, hermanos, deja en claro que la sana doctrina es importantísima. De hecho, es vital, y lo vamos a ver. Pero, ¿por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante tener sana doctrina? ¿Qué es lo que te acerca a una iglesia? ¿O qué fue lo que te acercó a una iglesia? ¿De verdad fue la sana doctrina? ¿O qué fue? ¿El número de congregantes? ¿El lujo del edificio? ¿O la sana doctrina? Realmente, hermanos, lo que creemos marca la diferencia en nuestra vida. Y aquí vamos a ver. ¿Por qué es tan importante la doctrina, hermanos? Les voy a dar algunos puntos. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4, nos dice y nos expresa cuál es el evangelio. Hermanos, si un converso te dice, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes tú lo que es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermanos? Primera a los Corintios 15, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Ni siquiera lo habías buscado.
Fíjense, hermanos, qué importantes, gracias, hermano. ¿Conforme a qué cosa? A las Escrituras. Todo, hermano, debe de estar conforme a las Escrituras, no conforme a los pensamientos humanos o a mis deseos convenientes, ¿verdad? Es conforme a las Escrituras. El Evangelio, hermanos, cuando alguien te pregunte, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, es Jesucristo muerto, sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, hermanos, y es doctrina bíblica. Importante que lo entiendas, porque estas son las incuestionables buenas nuevas y son de vital importancia. Hermanos, cambiar ese mensaje y la base de la fe hace que cambiemos a Cristo por algo diferente. Nuestro destino eterno depende de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, como lo dice primero a los Corintios. Hermano, ninguna persona puede convertirse a Cristo si no escucha que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nadie puede, hermanos. Así que si tú nunca lo has escuchado, pues no has nacido de nuevo, porque es conforme a las Escrituras, y eso lo tienes que aprender, y es importantísimo. Efesios 1:13. Vean, hermanos, las cartas, hermanos, de Pablo son para confirmar la sana doctrina. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y fíjense qué dice adelante, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Importante, hermanos. ¿Por qué la doctrina es importante? Punto número 2. La sana doctrina es importante porque el evangelio es un deber sagrado. Y, hermanos, honestamente, no nos atreveríamos a manipular la comunicación de Dios al mundo, ¿verdad? ¿Amén? Hermanos, todos los hijos de Dios, los verdaderos, fueron llamados a predicar el evangelio. Por mucho que te rehuses, por mucho que lo rechaces y por mucho que busques pretextos para no hacerlo, vas a ser llamado a cuentas, porque eso es parte de tu formación y es un mandato, hermano, no es una opción. Por eso tienes que aprender a memorizar el plan de salvación para que lo puedas exponer. Si no lo memorizas, ¿cómo lo vas a exponer, hermano? ¿Vas a estar siempre con tu hojita? Ahora, si lo haces, no es pecado, hermanos. Lo puedes hacer las veces que quieras, pero pues estás siendo un obrero reprobado. ¿Por qué te esfuerzas tanto, hermano, en ser un estudiante aprobado? Porque quieres las mejores notas, ¿cierto? Porque quieres ser un profesionista con éxito, ¿cierto? Bueno, ¿y qué te hace pensar que en la vida cristiana es diferente? Lo tienes que hacer, no es algo opcional. Y por eso está aquí donde muchos, Juan 6:66, fíjense, hermanos, dice, y desde aquel día muchos discípulos ya no siguieron a Jesús, porque dijeron, difícil cosa es esta, ¿quién la podrá digerir? ¿Quién la podrá aceptar? ¿Quién la podrá creer? Yo solamente quería ir a sentarme, hermano. Bueno, hermano, pues te tengo una noticia nueva. Pues no. Sí, es tu decisión. ¿Se acuerdan, hermanos, de la enseñanza del libre albedrío? Es tu decisión. Si nada más quieres estar sentado, no crecer ni un ápice, esa es tu decisión. Pero también en eso eliges qué bendición quieres. Y es importante entender la sana doctrina. Hermanos, nuestro deber es entregar el mensaje, no de cambiarlo. Judas, hermanos, expresa un sentido de urgencia para guardar la fe. Y dice así, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí, hermanos, sí nos habla de una fe ardiente para compartir el evangelio.
no para brincar de aquí para allá y aventarse así como si fueran luchadores, ¿verdad? Gritar, decir cosas, balbuceos. No, hermanos, en eso no se refiere que el Espíritu arda. Cuando el Espíritu arde en nuestra vida, realmente en nuestro corazón, cuando es de Dios, hermanos, lo primero que nace y uno quiere hacer es compartir la palabra, porque estás en el primer amor y quieres que todo el mundo conozca a Jesús. Hermano, si no has llegado a ese primer amor, es posible que ni siquiera hayas nacido de nuevo y sigas condenado al infierno, porque es la evidencia primaria e inmediata de haber nacido de nuevo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Y dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Padre. En otras palabras, si es que de verdad naciste de nuevo. Importante, hermanos. Y la palabra, hermanos, de Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente. Filipenses, la iglesia modelo, por cierto, la iglesia misionera, la iglesia que tiene el corazón de Dios, la iglesia, hermanos, que todos debemos anhelar ser como los filipenses. Dice Filipenses 1, versículo 27. ¿Estás ahí? Solamente, ¿sí?, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de ¿qué? Del evangelio. Del evangelio, hermanos. Nuestra motivación siempre debe de ser el evangelio. Y eso es lo que te debe de llevar a una iglesia, el evangelio. No su lujo, no sus miembros numerosos y jactarte, ay, es que aquí hay más de 1000 almas. Sí, hermano, hay más de 1000 almas. ¿Y cuántas son de Dios? ¿Cuántas son salvas? ¿Cuántos son discípulos y cuántos son creyentes? Te aseguro, hermano, que te sorprenderías que la cantidad es mínima. Por eso no te jactes nunca del número, hermano. Jáctate, hermanos. Jáctate de la Biblia, de la palabra de Dios. La idea, hermanos, es de llevar y luchar incansablemente por algo y de dar todo lo que tienes. Los hombres me van a entender más cuando se habla de fútbol. Ponte la camiseta, hermano, y súdala. ¿Tienes la camiseta de la iglesia de la vida verdadera? Póntela y súdala. Así como lo haces para los estudios, como lo haces para un equipo de fútbol, de la misma manera, hermanos. Número 3. La sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. ¿Qué crees de la sana doctrina, hermanos? ¿Crees la sana doctrina? Pues lo que crees es lo que vas a hacer. El comportamiento, hermanos, o el testimonio es una extensión de la teología, de tu creencia en Dios, de que Dios gobierne tu vida. Y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Por ejemplo, hermanos, 2 personas se paran en la parte alta de un puente. Uno de ellos cree que puede volar y el otro considera que no puede volar. El siguiente acto de cada uno de ellos será bastante diferente y determinará su futuro y también su bienestar, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales de la Biblia que están bien establecidas y bien definidas. Hermano, ¿tú crees que Dios es un Dios moral? Pues no los escucho, hermanos. ¿Dios es un Dios moral? Por supuesto que es un Dios moral. Y Él, hermanos, estableció la moral como parámetro de la santidad.
Ahora, hermanos, la mayoría y todos, sin excepción, hemos cometido inmoralidades, ¿cierto? ¿Te arrepentiste de ellas? Y si vives en inmoralidad, ¿qué esperas para corregirlo? ¿A qué estás esperando? Tú sabes lo que es inmoral. Tú sabes lo que es incorrecto. Tú sabes lo que es pecado. Pero no corriges. ¿Qué pasa aquí? Lo que tú crees afecta lo que haces. Y si tú crees, hermano, que tu inmoralidad no es tan mala, pues vas a terminar siendo la persona que tú crees, conforme a lo que tú crees, perdón. Así que por eso encontramos tantas y tantas personas comportándose y aún dentro de la iglesia haciendo cosas que creen que no están mal, según ellos, ¿verdad? Y no según las escrituras. Por eso es importante la doctrina, hermanos, para que sepas lo que sí y lo que no es pecado y puedas ponerlo en práctica, arrepentirte y vivir conforme a la moral de Dios. Es importante que lo entiendas. Ahora, acompáñenme, hermanos, a primera carta de Timoteo, por favor. La primera, esta vez. Primera carta de Timoteo, carta pastoral. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Ahí vamos a ver una lista negra de pecados, de pecadores, de conductas reprobadas que por supuesto tú las condenas. Amén. ¿Por qué dices amén si no lo has leído? Hay que estudiar el contexto, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 1 versículo 9. ¿Ya están ahí? Ahora sí, dice: y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y vean, hermanos, con qué terminan. Y para cuanto hombre o mujer se oponga a la sana doctrina. Quiero que veas, hermanos, la importancia de la doctrina aquí. Pablo pone al mismo nivel de esos delincuentes a alguien que se opone a la sana doctrina. Vean, hermanos. Y yo sé que ahí encontraste palabras que tal vez en tu vida has escuchado, como los matricidas y parricidas. Estudialo. ¿Y qué crees, hermano? Estúdialo para que sepas qué es eso. Y cuando lo encuentres te vas a llevar una sorpresa y vas a decir: y a una persona que es matricida o parricida lo pone al nivel solamente porque me opongo a la sana doctrina. Sí, hermanos, así lo pone Pablo. Por eso es importante la sana doctrina. Para todo el que se oponga a la sana doctrina está en esa lista, hermanos, de delincuentes. En otras palabras, también la verdadera enseñanza promueve la justicia. Hermanos, el pecado florece cuando te opones a la sana doctrina. ¿Sabes por qué pecas? ¿Sabes por qué no corriges tu inmoralidad en el pecado en que te encuentras? Porque te opones a la sana doctrina. ¿Sabes por qué hay tanta gente hoy en día, hermanos, con matrimonios destruidos? Porque se opusieron a la sana doctrina. Desde Génesis el Señor estableció el matrimonio. Amén. Un orden divino. Un orden establecido, hombre y mujer. ¿Y qué pasa hoy, hermanos? Mujer con mujer, hombre con hombre. Totalmente en contra de la doctrina. Y el Señor estableció un matrimonio con la bendición de Dios. ¿Y qué hacen hoy todos los jóvenes? Solo se juntan. Viven en fornicación permanente. Viven en la maldición. No quieren corregir su inmoralidad. Porque no les conviene, no lo sé, pues cada quien sabrá. Pero el punto es, hermanos, que están en esta lista.
están en contra de la sana doctrina. Y mientras no quieras corregir eso, hermanos, vas a permanecer en esta lista. No importa si estás aquí, porque las cartas de Pablo para sus discípulos, hermanos, son para establecerlos en las iglesias. Y los pastores tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitir esta sana doctrina. Les parezca o no les parezca, les guste o no les guste, les duela a quien le duela. Porque eso es la verdad, y la verdad duele. Y la verdad que duele es la que sana, es la que restaura, es la que corrige. ¿De qué te sirve, hermano, ser adulado si vas rumbo al infierno? ¿O quieres que los adulen, hermanos? Es algo que no me sale aunque quisiera, ¿verdad? Pero me puedo esforzar, pero te voy a engañar, y eso no me lo vas a perdonar, ¿no? Así que, hermano, mejor les digo la verdad aunque les duela. Tienes que corregir tu inmoralidad a la brevedad. No estés esperando fechas, una mejor oportunidad. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el mundo o con Dios? ¿Quién te salvó del infierno? ¿El vecino? ¿La vecina? ¿El amigo? ¿O Jesús? Con Él es con quien debes de quedar bien. Y mientras no lo quieras hacer, te opones a la sana doctrina, y ahí estás en la lista. Punto número 4, la sana doctrina es importante, hermanos, porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hermanos, para nadie es algo nuevo, ni mucho menos de sorprenderse, ¿verdad?, de que en las iglesias exista el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y así lo dice expresamente Mateo 13:25. ¿Quién ha hecho esto?, dicen los discípulos de Cristo. Pues el malo, dice. Mientras dormíamos, vino y sembró cizaña. Aquí hay otra enseñanza. No debemos dormir, espiritualmente hablando. Ya no lo digo físicamente, hermanos, porque yo no sé si vengas muy cansado, Dios lo sabe, y pues si te duermes en el púlpito, pues tú sabrás por qué, si es cansancio o si te aburre la predicación, bueno, tú lo sabrás. Pero el punto es que por dormirte se siembra la cizaña. Y la cizaña, hermanos, sabemos que es muy parecido al trigo, pero sus frutos son muy diferentes. Y hay aquí la gran enseñanza, ¿verdad?, de la parábola del trigo y la cizaña. Y muy sencillo, hermanos. Muy sencillo que es. ¿Y qué creen? Estudienlo para que sepas si tú eres o no eres el trigo, que si tú eres el trigo o eres la cizaña de tu iglesia. Simplemente te digo, hermanos, que la cizaña divide. Respiren, hermanos. Si no estás dividiendo la iglesia, no eres la cizaña. Y la cizaña, su fruto es venenoso. Su fruto es el chisme, la mentira, el perjurio, el inventar cosas a los pastores. Eso es la cizaña. Por sus frutos los conoceréis. Y la cizaña, hermanos, va a arder en el infierno, porque va a ser cortada. Pero gracias a Dios, que si la cizaña se arrepiente, puede encontrar salvación, pero tiene que conocer la sana doctrina. Amén. Así que es importante. Ayúdenme con Hechos 20. Hechos 20, hermanos. Vean qué palabras. Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 20. Versículo 29. Hechos 20, 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fíjense, hermanos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué importante, hermanos, que entiendan eso. Qué importante. De la misma iglesia salen los lobos rapaces. Y tú dirás: entonces, ¿qué estoy haciendo en esta iglesia? Mejor me voy a otra. ¿Qué crees, hermano? Pues allá también van a salir.
No, pues entonces busco otra, hermano. ¿Qué crees? Allá también vas a encontrar. Hermanos, la cizaña se encuentra en todas las iglesias. Y esta no es la excepción. Por supuesto que hay. Y hay que tratar de identificarlas. ¿Para correrlos de la iglesia? No, hermanos. No tenemos ningún permiso del Señor para correr a este tipo de personas. Porque la instrucción es sencilla en la parábola del trigo y la cizaña. Dice, y los discípulos dicen, ¿quieres que la arranquemos? ¿Y qué dice el Señor? No, déjenla. En el tiempo preciso va a ser separada y va a ser arrojada al fuego. ¿Quién es el único que puede sacar la cizaña de las iglesias, hermano? El Señor Jesús. ¿Y cómo vas a identificar esa cizaña? Con la sana doctrina. Si no la conoces, hermano, dime cómo vas a entender lo que dice la Biblia. La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira, hermanos, es saber cuál es la verdad. Amén. Y vean, hermanos, qué importante. ¿Puedes tú distinguir la verdad de la mentira? ¿Puedes distinguir, hermano, que lo que te acabo de decir hasta este momento es la verdad y no es mentira? Tienes que hacer, hermano, como los discípulos de Berea. ¿Y esos quién son? Pues vienen en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no sabes quiénes son los discípulos de Berea? Porque no lees la Biblia. Ahora, si supieras quiénes son, entenderías que los discípulos de Berea, aún escuchando a Pablo, con todo y su lenguaje excelso, porque Pablo era una persona muy, pero muy preparada, con un lenguaje que atraía multitudes, aún, hermano, los discípulos veían a ver si era cierto lo que Pablo decía. Tú, hermano, ves en tu Biblia si es cierto lo que yo digo. Porque si es cierto, estudias en tu casa, apuntas. Gracias a Dios por los que apuntan, hermanos. Eso quiere decir que tienen una calidad o una cualidad de discípulo. Quieren aprender. Porque cuando tú quieres ser profesionista, hermano, la gran mayoría, había profesores que llegaban y, a ver, alumnos, bla, 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 bla. ¿Lo entendieron bien? ¿Sí o no? ¿No tenías que apuntar rápido? ¿Sí o no? Y te esforzabas. Y lo hacías, y escribías, y estudiabas, y te quemabas las pestañas. ¿Qué te hace pensar que en las cosas de la Biblia, en las cosas de Dios, es diferente? ¿O por qué crees que no lo debes de hacer? Hermanos, es una orden de Dios que tú estudies la Biblia. Y por eso, hermanos, muchos se enganchan con pastores famosos porque están cautivados por él y no por Dios. Están cautivados por el número de creyentes, mas no por el número de discípulos. Están cautivados por el local, por el lujo, por las alabanzas que parecen conciertos, en lugar de cautivarse por la profundidad de la sana doctrina. ¿Y qué creen, hermanos? Las alabanzas también tienen una sana doctrina. Y el hermano Ricardo siempre les dice, hermanos, cantemos con el entendimiento. ¿Entiendes, hermano, lo que estás cantando? Nos veremos en el río. A ver, hermano, ¿nos vamos a ver en el río? Amén. Entonces, ¿por qué algunos dudaron? Porque no están seguros de que nos vamos a ver en el río, ¿verdad? Y es aquí la importancia de la sana doctrina, de los cantos, de los himnos, hermanos, traen grandiosas promesas que si cantaras con ese entendimiento, me pedirías puros himnos, puros salmos, puros cánticos espirituales y no canciones de artistas cristianos, ¿verdad? Yo no te digo que sea pecado que los escuches, hermano, pero tienes que aprender lo que dicen esas canciones por medio de la sana doctrina y no te enganches o te engañes con un canto emotivo, ¿verdad? Y digas, ay, hasta las lágrimas se me salieron. A ver, dime, hermanos, de esas lágrimas que se te salieron, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? Y te das cuenta que no creciste en nada y que eso solamente fue un momento emotivo.
Que no es así lo mismo, hermanos, cuando cantamos un himno que te llega al corazón y te dice tu necesidad y te da respuesta a tu necesidad, te consuela y te da esperanza para el futuro y te levanta el ánimo y quieres compartir eso con otras personas. Y dices, no me vuelvo a perder la alabanza el domingo. Y llegas temprano y estás ansioso esperando los cantos, porque quieres ver qué más el Señor tiene para ti. Qué importante es la doctrina, hermanos. Amén. Amén. La sana doctrina es importante porque el fruto primario de la sana doctrina, hermano, por favor, es la vida. Es la vida misma. Por eso, hermanos, dice el apóstol a Pablo, 1 Timoteo, ahora busquen 1 Timoteo 4, versículo 16. Ay, pastor, tantos pasajes, hermano. ¿Cómo vas a entender la sana doctrina si no lees tantos pasajes? 1 Timoteo 4, versículo 16. Dice ahí, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué, hermanos? Haciendo esto, ¿te das cuenta, hermano? ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Primero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué le dijo eso, hermanos? En el contexto tienes que entender por qué se lo dice. Pablo, hermanos, envía a Timoteo a iglesias establecidas, con hombres mayores de edad, maduros, adultos, con fama, y manda a un muchacho como Timoteo, de unos 32, 35 años, cuando mucho, a establecer ancianos, o sea, a establecer pastores y poner en orden las iglesias. Y por eso le dice, cuídate de ti mismo, porque te espera que te quieren comer vivo los pastores grandes y famosos. Y después, la sana doctrina, que yo mismo te enseñé, Pablo. Y dice, persiste en ello. Y dice, pues haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso, hermanos, si tú quieres salvarte a ti mismo, no porque tú te salves, en el contexto entiéndelo. No caer en el engaño de las mentiras o de las verdades a medias, sino salvarte de la mentira, hermanos, y vivir en la verdad. Y que tus seres queridos vivan en la mentira igual que tú. Tú, hermano, tienes que persistir en ello para que tus seres queridos sean salvos de verdad, con sana doctrina. Por eso es importante, hermanos. Y por el contrario, hermano, el fruto final, este es el fruto primario, la vida. Y por el contrario, el fruto final de la falsa doctrina, hermanos, es la destrucción. Es la destrucción. Y Judas así lo dice, Judas, capítulo 1, no Judas el traidor, hermanos, por favor, Judas, el que está en la Biblia, Judas, capítulo 1, versículo 4. ¿Hay un Judas en la Biblia? Sí, hermano, pero es el Judas. No es el Judas que tú crees. Es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, capítulo 1, de hecho es solo un capítulo, pero dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya entienden por qué Pablo le dijo a Timoteo, cuídate. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, qué importante. Llegan encubiertos a las iglesias, lobos disfrazados de ovejas, y muchos de ellos están en el púlpito. Y tú, por no estudiar la Biblia, por no querer oír sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Ya lo dije. Pero ¿qué conlleva la sana doctrina? Instrucción, corrección, redarguir y preparación. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con que el pastor tiene que confrontarte
con tu pecado. No solapártelo. Y no decirte, no, pues no te preocupes, hermano, pues tú puedes hacer eso mientras creas en Dios y seas sincero, pues no hay problema. Tú sigue en adulterio. No te preocupes, pues sigue en fornicación. No, pues fue una mentirilla piadosa, hermano, no te preocupes, no hay problema. ¿Estás seguro, hermano, que quieres escuchar eso? Ahí está la diferencia, ¿verdad? El pastor que realmente quiere a sus ovejas las va a apalear para que no se salgan del rebaño. Y sé, hermanos, que muchos de ustedes dicen, hay que ser pastor, predica y dice palabras bien fuertes, hermanos. ¿Y por qué crees? Porque no te quiero en el infierno, hermano. Te quiero ver en el río. Y tenemos que aprender eso. Y un padre que de verdad ama a sus hijos, los saca del error y les enseña la palabra de verdad. Pero tiene que aprenderla, tiene que estudiarla para usarla bien y no ser un obrero reprobado. ¿Quién de ustedes sacó un 5 en la escuela? Si les digo que levantan su mano, ¿van a ser sinceros? Hermanos, y los que no, pues gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que no lo hicieron. Pero dime, hermano, ¿el 5 también se lo llegabas a enseñar al papá? ¿O los con 10? ¿Y el 10? Mira, papá, ya me gané el Xbox. Ah, caramba, ¿verdad? ¿Por qué el 5 sí y el 10 no? Es tu capacidad, hermano. Y tu papá debe de conocer tu capacidad. ¿Para qué? Para que ese 5, pues tu papá, que es tú, el que te va a enseñar, porque vas a decir, no, para eso son los maestros. No, hermano. O sea, los maestros tienen su responsabilidad en la escuela, pero como padre, tú tienes otra responsabilidad. Es enseñar a tus hijos en la vida. ¿De qué sirve, hermanos, que tengamos hijos de 10 con diplomas de primer lugar si fracasan en la vida? No estoy diciendo en su profesión pueden tener mucho dinero y creen que eso es el éxito, pero fracasaron en sus relaciones interpersonales. Es un fracaso. ¿Y de qué les sirvieron los 10 y eso? Es ahí donde entran los padres, ¿verdad? Para prepararlos de ese tipo. Y si tú tienes puros hijos que pues están así en un área fracasada de su matrimonio, pues hermano, pues te faltó entrar a tiempo. Puedes poner muchos pretextos, pero al final de cuentas sabes que fueron solo pretextos, porque no estuviste ahí en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, en la edad adecuada de tu hijo, para que ahora no esté viviendo con eso. Y ahora no es tu culpa, no todo es tu culpa, porque los hijos cuando toman decisiones, esos ya tienen que hacerse responsables de sus actos. Y sobre ellos, hermanos, van a venir las consecuencias, no sobre ti. A ti te va a doler, nos va a doler, pero no como a ellos. ¿Y cómo se puede evitar eso, pastor? Con sana doctrina. No solapar el pecado de los hijos, hermanos. Ver el pecado, el error de nuestros hijos conforme a la Biblia, conforme lo ve Dios. No conforme a las filosofías de este mundo, ¿verdad? No, es que no le pongas una mano encima porque te vaya a demandar. Y hoy, hermanos, los hijos mandan. Los hijos deciden si vienen a la iglesia o no. Y hablo de hijos menores de edad. Ellos deciden si quieren venir o no. Hay circunstancias que lo impiden, por supuesto, yo lo sé. Pero, hermano, ahí es donde entra el papá. Para cambiar esas cosas. ¿Y cómo lo vas a lograr? Estudiando la Biblia. Para que sepas cómo instruir a tu hijo. ¿Y qué dice el proverbio? Instruye al niño desde el inicio. Y aun cuando fuere viejo, no se alejará de él. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, hermanos, esté aquí. Qué importante, hermanos, es esto.
Cambiar el mensaje de la gracia, hermanos, de Dios es hacer algo pecaminoso. No se puede solapar ningún pecado y no se va a volver a solapar nada. La condena de tal acción es grave. Predicar otro evangelio, que en realidad no es evangelio para nada, conlleva un anatema, como dice Gálatas 1, de 6 a 9. Si alguien predica otra cosa que no sea el evangelio, sea anatema, o sea, que caiga bajo maldición. Pero eso no es lo que me preocupa, hermanos. Realmente lo que me preocupa de esto es lo que dice Apocalipsis 22. Vayan a Apocalipsis, hermanos. Ahora, hermano, pues en tu celular debes de traer Biblia, ¿verdad? Y si ni en tu celular traes una Biblia, pues dime, hermano, ¿qué estás jugando? Digo, si no la traes física. Y si la traes en el celular, cuando menos, hermano, ahí que te interese un poquito la palabra de Dios, pero si en el celular la quieres descargar, pues adivina qué, hermano, tal vez no has nacido de nuevo. Apocalipsis 22, ¿qué? No les he dicho, hermanos. Amén, gracias a Dios. 18, 22, 18. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Lo que me preocupa, hermanos, de que no entiendan sana doctrina. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ves, hermano, la importancia de la sana doctrina? No puedes quitar nada y no puedes añadir nada. A veces, hermano, por conveniencia, porque no quiero confrontar mi pecado, porque quiero seguir viviendo mi vida como me dé mi regalada gana, y no quiero salir de mi confort, o sea, no quiero esforzarme más por crecer espiritualmente, no quiero sacrificar nada para la obra de Dios, ni mi tiempo, ni mi almohada, ni mi dinero, nada. No quiero saber nada. Así estoy bien. Y por ello no estudias, no aprendes, no creces y usas mal la palabra de verdad. Y el problema, hermanos, es que si tú modificas la doctrina a tu conveniencia y así la enseñas a los demás, las plagas van a venir sobre tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. En lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, hermanos, recibimos lo que nos han transmitido y la guardamos y la ponemos en práctica. La forma de la sana enseñanza con fe y amor que es en Cristo Jesús. Es lo que debemos de hacer. La sana doctrina, hermanos, es importante porque anima a los creyentes. Un amor por la palabra de Dios trae mucha paz. Y los que anuncian la paz, los que publican la paz, los que publican la salvación, son realmente hermosos, dice Isaías 52, versículo 7. Hermanos, un pastor debe retener la palabra fiel tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, o sea, sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Tito capítulo 1, versículo 9. La palabra de la sabiduría es: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 22, 28. Si podemos aplicar esto a la sana doctrina, hermanos, la lección es que debemos preservarla intacta y así transmitirla a los demás. Hermanos, Jesús es el camino, no un camino más, ¿no? Es el único camino. No hay nadie más dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Ningún otro hombre fue dado, hermanos, más que Jesucristo. Así que si tú te sigues engañando diciendo que debe de haber otro camino, que debe de haber otra persona, que debe de haber por ahí un santo, una virgen, en la cual tú puedas confiar tu salvación, sigues en el error, hermano, y sigues condenado al infierno.
Ninguna religión salva, hermanos, solo Jesús. Ningún hombre dado a los hombres más que Jesucristo es el que nos puede hacer llegar al cielo. Y Juan 14:6 lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Simple y sencillamente. Y eso es lo que debemos de transmitir. Hermanos, si ponemos el cristianismo como una religión, sería la única religión que es excluyente de las demás, porque es la que nos muestra al único Dios verdadero, nos muestra el camino, la verdad y la vida para llegar a Él, Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra, la tienes en tus manos, amén. ¿Todos tienen una Biblia? Y si no la tienes, hermano, es porque no te interesa Dios, simple y sencillamente. Y si no te interesa Dios, no has nacido de nuevo, no te engañes. Pero yo hice la oración, pastor, y el infierno está lleno de personas que hicieron la oración, pero nunca tuvieron una relación con Jesús. Nunca quisieron creer ni avanzar en su estado espiritual. Mucho cuidado. Y si la tienes, entonces leámosla y estudiémosla en su debido contexto. Y siempre ore a Dios para que el Espíritu le dé la iluminación para entenderla y para que te conceda la gracia para poder obedecer y ponerla por obra lo que estás leyendo. Filipenses 4:13, te lo sabes de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Menos leer la Biblia, menos estudiarla, menos sacrificar, menos negarme a mí mismo. Pues no, que todo lo que puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Te das cuenta que entonces no entiendes lo que dice el pasaje. Y como no crees lo que dice el pasaje, no cambias tu manera de vivir. Y ahí está la doctrina, ¿no? Sana doctrina, simple y sencillamente. Desee como niño recién nacido a la leche espiritual no adulterada de la palabra. Es lo único que te va a hacer crecer y desarrollarse. Te va a hacer madurar para poder llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que dejes de ser un niño fluctuante. ¿Sabes qué es un niño, hermanos, fluctuante? Personas que andan brincando de religión en religión a ver cuáles convencen, de filosofía en filosofía y de iglesia en iglesia, porque donde llegan, ninguna les convence. Hermanos, dice la Biblia, estudia la palabra para que dejes de ser ese niño fluctuante que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por hombres que usan todo tipo de artimañas con astucia para mantenerlos viviendo en el error mientras se sirven de ellos. Y ahí están, hermanos. Es increíble. A mí no me sorprende, hermanos, los pastores ricos que se hacen ricos por la fe que le tienen sus congregantes. A mí me sorprende la gente que lo sigue y que cree toda su sarta de mentiras, que sigue creyendo en el asqueroso evangelio de prosperidad y que solo buscan a Jesús por cualquier circunstancia, menos por ponerse a cuentas con Él. Es que yo voy porque aquí dan desayunos, luego dan ropa, dan regalos. Por eso buscas a Jesús, para ver qué sacas de Él. Hermanos, tengan mucho cuidado. En realidad es algo que está sucediendo hoy en día. ¿Y por qué es tan importante la sana doctrina, hermanos? Porque cuando alguien no tiene sana doctrina, es candidato a convertirse en apóstata. ¿Y qué es un apóstata? Un cristiano que niega su fe en Jesús. Y es la última profecía para que todo esto llegue a su fin. ¿Y qué creen, hermanos? Estamos viviendo en plena apostasía. Muchos cristianos que tú conociste
Hoy se alejaron de Dios y están negando su fe. ¿Por qué creen? Está cumpliendo la palabra. Mucho cuidado, hermanos. Toda persona que no quiere aprender sana doctrina está siendo víctima del propósito de Satanás y no el de Dios. Solo la sana doctrina, la sana enseñanza, es la que nosotros, como baluartes de la verdad, como columnas de fe, es en la que debemos permanecer, es en la que debemos prevalecer, y es la que debemos defender, y sobre todo, hermanos míos, la sana doctrina es la que nosotros debemos de transmitir. Ahora, hermano, ¿cómo andas de doctrina? ¿Vives conforme a la doctrina? ¿A la real doctrina, a la verdadera doctrina que dice la Biblia? ¿O sigues viviendo, hermano, en un mundo engañado por Satanás, aún en las iglesias cristianas, sinceramente engañadas por pastores que buscan hacer mercado con tu fe, moviendo tus emociones para que les sueltes más dinero, para que les des todo? Y ahí, si te esfuerzas, llegas temprano y te involucras en la obra porque esperas algo a cambio. Hermanos, tenemos que cambiar y modificar ese pensamiento. Y la única manera de hacerlo, hermanos, es estudiar sana doctrina. Y como lo dijo Pablo a Timoteo, persistir en ello. ¿Y para qué? Para presentarnos ante Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo estás usando la palabra de verdad? Eso, hermanos, espero que el día de hoy puedas cambiar. Y úsala bien, hermano. Usa bien esta enseñanza para ti y para todos los que les quieras compartir. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración.